Bienvenidos artistas del mercado. Soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Diaria, el resumen de los mercados financieros más compacto en su compresión diaria. Esto significa que es un formato mucho más chico que el formato de compresión semanal, pero como siempre les digo, me parece que es un buen lugar de encuentro donde podemos sentarnos a hablar un poco sobre cómo veo el mercado en estos días. Vamos a estar hablando del mercado de los Estados Unidos, el mercado argentino, obviamente, con la volatilidad que estamos viviendo. Y para el final les voy a dejar un poco el mundo cripto, el mundo Bitcoin, que vamos a estar también analizándolo, que también es bastante solicitado y obviamente es un mercado más para poder operar, bastante interesante obviamente por su gran volatilidad. Vamos a empezar entonces, en este caso, analizando el mercado de los Estados Unidos. Y vamos a empezar analizando obviamente el Nasdaq, que es un poco donde siempre empezamos. Le vamos a poner ahí la super lupa. Pero hoy me gustaría como analizarlo desde otro lugar. Hay también como una creencia de que cuando uno ve el índice subir, un índice cualquiera en particular, se tiende a pensar de que todos sus activos suben también. Lo mismo a la baja, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso los invito a que analicemos el mercado desde otro lugar. Muchas veces lo importante es poder mirar al mercado desde otro lugar, en el sentido de capaz verlo desde una perspectiva mayor. Desde tratar de empezar a ver los activos y vamos a empezar a encontrarnos con cosas en el mercado de los Estados Unidos donde quizás no se refleja tanto como se puede ver en el índice. Obviamente que eso dependerá seguramente de qué activos incluye este índice, o también de alguna manera lo que podemos decir es la ponderación, ¿no? ¿Cuál tiene más peso en el índice a comparación de otros? Pero por ejemplo, pasemos entonces ya para pasar directamente a un activo, ¿no? En este caso tenemos el activo de Amazon. Vamos a sacar la lupa y en el caso de Amazon vemos una clara lateralización desde el mes de septiembre del año pasado. Entonces los invito entonces a asignar una carta, que es una carta que a mí me gusta mucho, que es la carta de la película, ¿no? Para poder no solo ver una situación en particular, sino ver la situación en su totalidad. En este caso vemos entonces una lateralización que no condice obviamente con lo que vemos en el índice. En el índice obviamente después tenemos activos como puede ser Facebook o Google, donde sí tenemos una clara tendencia alcista, pero hay otras en las que no, donde por ejemplo nos encontramos con una lateralización. Más allá de encontrarnos con una vela de un día que la verdad es irrelevante poder analizar esta vela, sino lo interesante es poder ver todo el proceso de lateralización, que obviamente, como siempre decimos, cuando encontramos una lateralización, lo interesante es poder empezar a pensar si esto se traduce como una acumulación o como una distribución. Y a partir de ahí empezar a operar en consecuencia. En este momento nos encontramos en la parte superior del canal de lateralización. Ahora, por ejemplo, si pasamos a otro tipo de activos, les traje hoy, por ejemplo, dos activos que fueron furor desde el inicio de la pandemia. Por ejemplo, este es un caso que son las acciones de Pelotón. Las acciones de Pelotón, también incluido dentro del Nasdaq, desde enero de este año, nos encontramos en una tendencia bajista, y este es el caso de bastantes activos, no es el único caso. Y lo interesante es empezar a ver de que luego de un gran rally tenemos no una gran caída, pero sí una gran lateralización. Entonces, en este caso lo importante es empezar, recuerdan cuando hablábamos un poco en las acciones chinas, empezar a encontrar reacciones, ¿no? Encontrar puntos en los cuales nosotros podamos llegar a pensar de que esta instancia es una corrección del movimiento anterior, para poder empezar a pensar en nuevos movimientos de rally alcista cuando el mercado está tranquilo. Entonces, los mercados cuando son bajistas y uno opera obviamente en una operación alcista, nunca hay que dejar de mirarlos, porque de alguna manera lo que a nosotros nos ayuda es que cuando encontramos una zona interesante, como puede ser esta zona que tengo marcada acá en el gráfico, podemos empezar a visualizar puntos de indicio de que la tendencia pueda ser revertida. Entonces, determinar que una corrección esté terminando. Por ejemplo, vamos a traer otro ejemplo que son las acciones de Zoom. En las acciones de Zoom pasa exactamente lo mismo, ¿no? Teníamos un gran rally alcista para luego empezar a marcar una pequeña o gran tendencia bajista
como se puede ver en el gráfico. Entonces, volvemos nuevamente a lo mismo. Que un índice suba no significa que todas sus acciones que lo componen empiece a pasar lo mismo. Entonces, cuando la generalización no nos ayuda mucho, y lo bueno es poder adentrarnos un poco más en empezar a ver algunos activos. No desecharlos, no dejar de mirarlos y seguir mirándolos para poder encontrar esas reacciones. Obviamente uno puede también operar a la baja. Vamos a otro activo también que es bastante conocido, obviamente, que son las acciones de Tesla. Y acá ya empezamos con algunos análisis, ¿no? En este caso vamos a sacar la carta de la película y vamos a asignar la carta del suspenso, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá y vamos a mover el análisis. Los heliotistas un poco lo que están mirando es que si es que se está formando un patrón de WXY, algunos lo llaman movimiento en 3, puede ser un ABC para verlo de alguna manera más sintético. Pero de alguna manera lo que encontramos, obviamente acá sí vamos a traer nuestra lupa, porque acá es donde sucede lo interesante. Tenemos una clara línea de tendencia de corto plazo y tenemos una zona de resistencia. El precio llegó a un lugar interesante, porque en este lugar es donde uno tiene que empezar a observar con mayor detenimiento si se realiza este quiebre con volumen o con un movimiento de quiebre, y luego poder también observar al mismo tiempo qué es lo que sucede con esta línea de tendencia. Los heliotistas están mirando con buenos ojos este papel, porque en esta zona creen que puede empezar a aparecer zonas de confirmación, tanto alcistas como bajistas. Entonces, un poco la idea que quería traerles hoy era esta idea de que cuando la tendencia empieza a ser bajista luego de un gran rally, lo importante es no dejar de observar esos activos, hacerles un seguimiento para encontrar esas nuevas reacciones, siempre y cuando, como les decía antes, uno opere hacia una visión alcista. Y por ejemplo les traigo otro activo que también lo estuve hablando en las redes sociales, que ya que estamos, aprovecho, vamos a dejar la lupa acá, miren que bien ubicada estaba justo. También vamos a asignar la carta del suspenso. Y lo interesante en este caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, antes que nada, como les decía, estuvimos hablando bastante en las redes sociales y aprovecho para invitarlo, obviamente, a todos a seguirme en las redes sociales, Twitter e Instagram, por sobre todas las cosas. Acá tenemos sacamos un poco la lupa, dejamos la carta y acá tengo un poco el Twitter, que hoy por ejemplo estuvimos retuiteando una entrevista que me hizo José Basagoiti desde España, muy interesante, se las recomiendo que la escuchen. Síganme en las redes sociales, pónganle me gusta al video, retuiteenlo, todo, comenten si tienen alguna pregunta, si quieren que veamos algún activo en particular, bienvenido sea, saben que yo contesto todo, así que espero sus comentarios. Ahora sí, volviendo entonces un poco al análisis de los activos. Como bien les decía, cuando una tendencia se convierte en una tendencia bajista, o lo que de alguna manera lo que nosotros buscamos es que más una tendencia bajista, lo que buscamos, para decirlo bien, es lo que buscamos es que sea una instancia correctiva, ¿no? Entonces esa instancia correctiva puede demorarse en el tiempo y lo que buscamos es esa reacción para poder encontrar un nuevo rally alcista, como bien les decía antes. Entonces la carta de suspenso la asignamos, por ejemplo, en este activo, que es el activo de Futu, ¿sí? Futu también lo pueden buscar en Twitter, que también le asigné, ahora tenemos la carta del suspenso, pero había asignado la carta de en la mira. ¿Por qué? Porque quizás, así como veíamos en Tesla, que una de las posibilidades podría ser un WXY, este tipo de movimientos funcionan muy bien también con las canalizaciones. Y este es uno de los casos, donde podríamos llegar a tener una WXY y haber encontrado la reacción. Esta es la zona, bien como la tenemos marcado con la lupa, es la zona que está en la mira, ¿sí? Es una zona bastante interesante y bueno, y obviamente en el día de hoy tuvimos un 15% de alza, con un quiebre que quizás acá no se ve mucho, pero acá tengo marcado una línea de contratendencia que por el momento quiebra, y también se le podría asignar la carta de la doble cara, porque al mismo tiempo nos encontramos por debajo de la media de 200 diaria y por debajo de una línea de tendencia de largo plazo. Hay que seguirlo, es interesante, cada uno toma sus propias decisiones.
Algunos prefieren anticiparse al movimiento, algunos operan en la base del canal, otros esperan que el precio tome su tendencia, etcétera, etcétera. Eso dependerá de cada uno. Pasamos entonces ahora sí a las acciones de Aurora Cannabis. También nos encontramos en la mira para la carta, ya que estamos asignando la carta, vamos a dejar la carta de en la mira. Y lo interesante también acá es, así como hablábamos antes, por ejemplo el caso de Amazon, que teníamos una lateralización en la parte superior, ¿no? Porque teníamos un rally alcista y una lateralización. En el caso de las acciones vinculadas a la marihuana, hoy solamente les traje las acciones de Aurora Cannabis. Si pasamos en una instancia semanal, podemos ver una lateralización luego de una caída. Nuevamente, obviamente que esta volatilidad que nos encontramos acá es muy alta, por eso para los especuladores es su salsa las acciones de Aurora Cannabis, porque si se fijan de piso a techo nos encontramos con un 400% y de arriba hacia abajo, si mal no me acuerdo, un 80%. Es una gran volatilidad. Muy interesante para los que especulamos en movimientos, por lo menos en el corto plazo. Pero también pensando en el largo plazo nos encontramos en un precio promedio. Esta línea que tenemos acá, esta línea roja, es un precio promedio de toda esta lateralización. Por el momento se encuentra quebrando una línea de contratendencia, pero chocando con esta zona de resistencia. Esta la hablábamos con Tenkan Trading, me la trajo él, hablamos un poco por privado y me contaba un poco sobre esto, así que no quería dejar de lado de nombrarlo y también obviamente de hablar un poco sobre lo que me comentaba este activo, bastante interesante en la mira el mundo de la marihuana en las acciones de los Estados Unidos. A seguirlo, nada, cada uno verá cómo operar, si quiere operar o no operar. Como bien decía, no operar también es operar. Y ya que hablamos de lateralizaciones, podemos ya pasar al mercado argentino. No tengo tiempo para analizar absolutamente todo, por eso siempre les traigo como una versión reducida. Este es el caso de las acciones de Cepu. Vamos a sacar la carta de En la Mira y vamos a volver nuevamente a la carta de la película. Sacamos la carta del suspense. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una lateralización. Esto es en una visión semanal. Y nuevamente, como bien veíamos en Aurora Cannabis, esta gran lateralización de una alta volatilidad, acá nos encontramos con una volatilidad menor. Pero obviamente, operando desde Argentina, el mercado argentino, tenemos un seguimiento mayor. Y lo que miramos es qué es lo que está sucediendo en estos casos. Este es el ADR, o sea, el activo que cotiza en los Estados Unidos, y nos encontramos en una lateralización. Si lo miramos en una escala diaria, algo interesante obviamente que está sucediendo, ahora nos encontramos en la parte superior, pero nos encontramos sobre la media de 200. La media de 200 que venía cayendo se empieza a aplanar. Cuando uno está en una tendencia bajista, la media, por lo menos en este caso en particular, las medias, hay toda una teoría sobre las medias. La media uno va impactando sobre la media móvil y la media móvil sigue moviéndose en la misma dirección. Cuando nos encontramos con una lateralización, lo mismo que decíamos con Amazon. ¿Qué sucede? Y bueno, empezamos a pensar en zonas de acumulación y zonas de distribución. Interesante el movimiento que estamos viendo en Argentina. En acciones en pesos vemos una volatilidad también quizás mayor, vimos unas explosiones en algunos sectores, ¿sí? Como puede ser el sector energético o el sector bancario. También quería traerles un poco el dólar en Argentina, un poco una visión que están planteando algunos heliotistas. Hoy nos encontramos con una cotización del dólar CCL en 176. Podríamos estar viendo un impulso, una onda 1, una onda 2, una onda 3, una onda 4 y quizás en este momento desarrollándose una onda 4. Y donde hay que prestar atención, las ondas 4 tienden a verse reflejadas con unas correcciones que llevan a la zona del 38.2 y hay que ver luego de acá si visualizamos un breakout fuerte, a tener mucho cuidado si es que una onda 5 se encuentra en desarrollo y este impulso sigue su senda alcista. Habrá que seguirlo de cerca.
Pero algo que me interesaba más allá de traerles el dólar, porque también es algo también interesante analizar. En Argentina tenemos que mirar un poco los ADRs, tenemos que mirar un poco el dólar, tenemos que mirar los activos en pesos. Es bastante complejo el análisis. Pero por ejemplo, algo que les decía antes, si nosotros encontramos sectores que están saliendo al alza, como puede ser el bancario, como les decía antes, quizás mirar otros sectores donde quizás eso no se haya visualizado y empezar a mirarlo un poco más de reojo. No sé, hoy por ejemplo les traje un activo, el activo Moli, por ejemplo, Molinos, donde quizás uno puede visualizar un movimiento técnico también, ¿no? Un movimiento de una posible corrección de canalización. Y luego con la media encontrarnos casi acá, si tuviéramos que asignar una carta, asignaríamos la carta del enjaulado, ¿no? Y nos encontramos con un quiebre bastante interesante de la parte superior y obviamente un quiebre de la parte superior de un canal bajista. Fíjense cómo el análisis técnico, como siempre les digo, se hace visible cuando vemos el quiebre de patrones, ¿no? Incluso este quiebre de patrones que vemos acá, fíjense cómo aquí abajo se ve con un incremento de volumen. Nada, eso es un poco interesante para poder analizar desde el análisis técnico los activos, ¿no? Empezar a encontrar patrones. Hay un montón de patrones del análisis técnico, incluso hay un montón de patrones desde las ondas de Elliott, desde un montón de otras teorías, y a partir de ahí operar previo al movimiento o en consecuencia. Eso depende de cada uno y obviamente el riesgo de cada uno. Y para ir cerrando, porque por lo que veo llevamos 16 minutos y se me hizo un poco largo, quería dejarles, pasando al mundo del Bitcoin. El Bitcoin otra vez sigue en la zona de conflicto. Vamos a sacar la carta de película. Pero sí quería analizar un poco el mercado cripto, por lo menos con 4 activos quería mostrarles un poco cuál es mi sensación de lo que está sucediendo, ¿no? En este momento tenemos al Bitcoin en la zona de conflicto, como venimos hablando en los videos anteriores. Pero al mismo tiempo, si pasamos y miramos al Ether, el Ether ha hecho un movimiento de quiebre de esa lateralización pequeña que tenemos. Vuelvo un poco más al Bitcoin, ¿no? Yo le pongo la lupa y vemos una zona casi que el precio se está posicionando por encima de la media y la está encontrando casi de piso. Y es un movimiento casi que uno podría decir está atrasado en comparación al Ether. ¿Por qué? Porque en el Ether sucedió lo mismo y vimos un quiebre al alza. Cuando uno analiza un mercado en su totalidad puede pensar de que hay ciertos activos que están adelantados en comparación con otros. Eso es una manera de analizar. Cuando uno analiza un mercado en su conjunto, esa es una de las probabilidades y una de las maneras de analizar. Una de las tantas maneras. Por ejemplo, y ahora lo vamos a ver esto en otros dos activos. Si nosotros vamos a DOT, por ejemplo, en el caso de DOT también visualizamos esa pequeña lateralización con un quiebre al alza, ¿no? Y ese quiebre al alza es bastante interesante, sacamos la lupa, porque se da en una zona que era de resistencia bastante importante. Obviamente el precio, ¿qué sucedió? Tocó con una zona bastante interesante de resistencia, bajó y luego ahora sí se encuentra viendo un quiebre. Entonces, el análisis por dónde puede llegar, a ver, es una de las tantas posibilidades. Yo quería traerles una manera que existe también de analizar los mercados. Si ahora nosotros vamos al Binance Coin, por ejemplo, nos encontramos de que ahora el activo, vamos a traer nuestra super lupa, se encuentra, vamos primero a reacomodar un poquito y ahora sí acomodamos la lupa, donde el precio ahora en este momento se parece más al Bitcoin, ¿no? En esta cosa de que se sostiene por encima de una resistencia y quizás se encuentre relegado, o sea, todavía no haya hecho ese movimiento que otros activos sí hicieron. Es un poco también relacionado con lo que veíamos antes con el mercado argentino. Es una manera de ver si hay algo que sale, quizás hay otras partes del mercado que salgan después. Es una manera de ver el mercado. Quería traerles esto nada más para que podamos charlarlo un poco y ponerlo sobre la mesa. Bueno, y hasta acá fue compresión semanal. No, hasta acá fue compresión diaria, el resumen de los mercados financieros más compacto. Espero que les haya gustado. Nuevamente los invito a que me sigan en las redes sociales. Vamos a sacar la lupa. Los invito a que me sigan en las redes sociales, que le den me gusta al video. Me extendí un poco, pero espero que les guste. Ya volveremos con compresión semanal para hacer un análisis mucho más amplio, pero hoy por lo menos les traje un poco mi visión del mercado.
por lo menos un tipo de análisis. Obviamente cada uno hace sus análisis, yo hago también otro tipo de análisis, pero me parece que era interesante que hablemos un poco. Nos encontramos, les agradezco por estar. Si retuitean, comparten, de mi parte muy agradecido. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa. El próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.